El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 52. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Tras haber aseverado Jesús que todo aquel que crea en él, de su vientre fluirán ríos de agua viva, y haberlo proclamado en el último día de la semana en la que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, las multitudes se quedaron impactadas y comenzaron a cuestionarse si él era un enviado de Dios. Algunos dijeron que sería el profeta que mencionó Moisés en Deuteronomio. Otros directamente afirmaban que era el Mesías, pero otros automáticamente los rebatían, pues eran conscientes de que el Mesías vendría de Belén, del linaje de David, y ellos pensaban que Jesús era un Galileo de nacimiento. Con estas palabras, algunos de los presentes demostraban que conocían ciertos datos de las Escrituras, pero no se esforzaban por conocer al Mesías, por saber quién era realmente Jesús. Y qué tristeza por ello, pues ese es el sentido de esta vida y de la vida venidera: conocer al Padre y al que ha enviado, al Hijo. Es evidente que la gente se encontraba confundida y dividida, pues cada uno pensaba que tenía la razón, y la mayoría hablaba desde la ignorancia, y como veremos a continuación, los líderes religiosos también. Pero mientras tanto, como vemos en los versículos 43 y 44, ahí vemos que la gente se encontraba dividida en cuanto a la figura de Jesús, y ciertas personas buscaban apresarle. Fijaos qué tensión, ¿verdad? Y aparentemente una de las razones principales por que veían en el Señor a un impostor era porque supuestamente había nacido en Galilea, cuando en verdad había nacido en Belén, tal y como lo profetizó el profeta Miqueas. Ahora bien, ¿era esta la única razón por la cual algunos rechazaban a Jesús, aun cuando no conocían muy bien quién era y de dónde venía realmente? Desde luego que no. De hecho, creo firmemente que si el propio Jesús o alguno de los presentes hubiese confirmado que Jesús había nacido en Belén, automáticamente algunos del gentío hubiesen mencionado cualquier otro tipo de excusa o argumento en contra, pues muchos de ellos no querían creer, se resistían a hacerlo, no les satisfacía la figura del Señor y lo que les transmitía. Tenían otras expectativas. Por otro lado, se encontraban los alguaciles, los cuales son mencionados de nuevo por el autor a partir del versículo 45. Dichos guardias ya habían recibido la orden de arrestar a Jesús cuando habló hace unos días en el templo, más o menos a la mitad de la semana de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Así lo vimos en el versículo 32. Y estos guardias fueron enviados por los principales sacerdotes y fariseos, pero cuando volvieron lo hicieron sin Jesús. Los líderes les pidieron explicaciones y ellos bien pudieron afirmar a los líderes religiosos que una de las razones por las cuales no apresaron a Jesús era por miedo a las multitudes, o porque era inviable arrestarlo en medio de tanto tumulto. Pero emitieron un juicio que a los principales sacerdotes y fariseos les molestó en gran manera. Pues les dijeron los guardias que nunca habían escuchado hablar a una persona como lo había hecho Jesús. Los líderes religiosos se enfadaron con los alguaciles y le hicieron ver que ninguno de ellos, quienes eran expertos en la ley, había creído en Jesús.
Y posiblemente ante esta respuesta los soldados se habrán quedado confundidos y decepcionados, pues ellos llegaron a considerar que Jesús sí era un enviado de Dios. Pero si los expertos en la ley no veían en él, en el Señor, a la figura del Mesías, pues ellos solo podían haber sido manipulados por su carisma. Hablo, claro, desde el razonamiento que varios de ellos habrán tenido. Además, estos líderes, acto seguido, al verse amenazados por Jesús, se vieron en la necesidad de afirmar que la gente que lo recibía como el enviado de Dios era gente ignorante. Personas que no conocían la ley y que por eso mismo era gente maldita, bajo maldición. Posiblemente con estas palabras se estaba haciendo referencia a las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, concretamente el versículo 15, que dice así: pues sucederá que si no obedeces la voz del Señor, tu Dios, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán estas maldiciones. Lo irónico de estas declaraciones de estos líderes era que los que en verdad se encontraban bajo maldición y bajo la ira de Dios eran ellos mismos, junto con otros más, pues estaban rechazando al Hijo de Dios. El propio Evangelio lo recoge así en Juan capítulo 3, versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ciertamente, con las palabras que decían, mostraban lo que tenían en sus corazones. Estaban enfadados, habían dejado de ser imparciales, querían acabar ya con Jesús y no permitían que nadie se lo cuestione. Incluso hablaron en contra de su compañero Nicodemo, el fariseo que habló hace un tiempo con Jesús por la noche, ¿recordáis? Pues él compartió a sus compañeros que no era justo que se juzgue a alguien sin primero oírle y conocer qué es lo que ha hecho. Y el resto de los principales sacerdotes y fariseos, al ver una especie de apología de Jesús, le cuestionaron que si era también de Galilea, pues no entendían cómo Nicodemo osaba defender a un supuesto rabí galileo. A todo esto le añadieron una exhortación, ordenándole que escudriñe las Escrituras, que investigue, para que se diese cuenta que ningún profeta provenía de Galilea. Y claro, ya en otros momentos hemos leído el desprecio por la región de Galilea, especialmente por la ciudad de Nazaret, y por ello cabe preguntarse: ¿es cierta esa información de que de Galilea no ha surgido ningún profeta? Según un comentario que consulté, esta afirmación no solo es falsa, sino que posiblemente los profetas que surgieron de esta región fueron varios: Oseas, Jonás, Nahum y quizás Eliseo, Elías y Amós. Estos probablemente cerca de la región de Galilea. Por consiguiente, esta expresión de los fariseos decía más de ellos y de sus prejuicios que de los datos y los libros históricos y proféticos. Queda claro que tenían un fuerte desprecio por esta región, seguramente porque se encontraba alejada de Jerusalén y muy cerca de los samaritanos. Y porque gran parte de sus habitantes no tenían una buena fama. Pero claro, en vez de ir a ayudarles y compartirles la palabra, lo que hacían era juzgarles y maldecirles. Menudos líderes. No tenían el amor de Dios por su pueblo. Hacían acepción de personas y les encantaba salvaguardar su prestigio y sus buenas influencias por encima de todo. Además, ¿qué más da si Dios no hubiese enviado a ningún profeta que haya surgido de Galilea hasta ese momento? ¿Acaso el Señor no es soberano y puede levantar hijos y siervos suyos, aunque sea de las piedras, aunque sea de la nada, simplemente porque es su voluntad? Claro que sí. Claro que Dios puede hacer lo que Él considere siempre y cuando con ello continúe siendo fiel a sí mismo, a su palabra y a sus promesas. Así que qué vergüenza ver a estos supuestos líderes religiosos decir, en este caso a Nicodemo, escudriña la palabra, cuando ellos mismos no la conocían. Incluso se atrevían a decir que la gente no conocía la ley, como si ellos fuesen en verdad expertos. Se ponían los títulos de expertos y doctores de la ley y se jactaban por ello, pero haciéndose pasar por sabios, en el fondo eran unos necios. Por saber, no sabían ni investigar antes de hablar. Es decir, ya no solo ignoraban la ley y los profetas en su sentido verdadero, sino que tampoco tenían la consideración de averiguar quién era Jesús antes de afirmar o negar que había nacido en Galilea. Y bueno, en verdad estos principales sacerdotes y fariseos no realizaron la labor de investigar a Jesús y conocerle en profundidad, porque no tenían interés por hacerlo. No les convenía en absoluto descubrir lo contrario de lo que se pensaba. No vaya a ser que ese joven rabí dijese la verdad y que ellos estuviesen equivocados.
En efecto, no podían juzgar con juicio justo porque estaban cegados espiritualmente y veían en el Hijo amado de Dios a un enemigo de su Dios, de su religión, de sus tradiciones. Qué terrible, hermanos. Al leer estos versículos y reflexionar en ellos, recordé aquellas famosas palabras que casi todos conocemos, que se encuentran en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, donde decía el Señor que su pueblo perecía por falta de conocimiento. Y no solo dice eso, sino que continuando con su amonestación contra los sacerdotes, les dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y pensar, hermanos, que ahora todos, por la gracia de Dios, somos sacerdotes. Ya sabéis, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Tremenda exhortación para el pueblo en los tiempos de Oseas y también para los líderes religiosos en los tiempos de Jesús y, cómo no, también para nosotros hoy. La gran ironía del siglo XXI es que aparentemente lo que menos, vamos a decir, hace falta, o lo que menos de algún modo podríamos decir que hay, es recursos, ¿verdad? Conocimiento. Hoy en general las iglesias y casi el mundo entero nadan en conocimiento, nadan en contenidos. Estamos muchos de nosotros sobreinformados y la situación es tal que a veces no sabemos gestionar tantos datos y tantas fuentes y acabamos cayendo en la especulación, la discusión y en definitiva la vanidad y la pérdida de tiempo. Aparentemente todos los recursos que tenemos hoy en día nos deberían llevar a ser más sabios, ¿no? Más conscientes, de algún modo pues ser más sensatos, pero nada más lejos de la realidad. A lo largo de la historia del pensamiento, algunos eruditos llegaron a proponer que el problema de la sociedad no era la maldad de la gente, sino su ignorancia. Y por ello llegaron a pensar que si las personas tuviesen más acceso al conocimiento, la sociedad sería mejor. Sin embargo, la palabra de Dios nos demuestra que esto no es así. Que el problema del conocimiento no es meramente que la gente no conoce a Dios, entre otras cosas, ni su ley, ni su evangelio, sino que no quieren conocerlo. Que en ellos habita el mal, el pecado, la muerte espiritual. Así que, ¿cómo van a conocer al Cristo si no pueden ni quieren conocerle? Están cegados y encima se creen sabios en su propia opinión. Incluso varios de los que se consideran hoy hijos de Dios, con años y años en el Señor, acaban creyéndose conocedores del Señor, pero solo repiten la misma historia que aquellos supuestos líderes y doctores de la ley, que teóricamente conocían a Dios, su ley, sus tradiciones y su historia, pero que cuando tuvieron al Hijo de Dios delante, no fueron capaces de reconocerle y decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y nosotros? ¿Cómo andamos de conocimiento bíblico? Quizá algunos podrían decir que nos falta mucho todavía por escudriñar y entender, y esto es muy cierto. Ni aun en toda una vida terrenal larga seríamos capaces de aprender todo lo relacionado con la palabra de Dios. Pero a la hora de reflexionar en nuestras vidas, hermanos, no debemos pensar tanto en lo que nos queda por aprender, que desde luego que es una realidad a tener en cuenta, sino que también debemos pensar en todo lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora y sobre todo qué es lo que estamos haciendo con todo ese conocimiento y testimonio bíblico y cristiano que hemos recibido. Pues la palabra de Dios es una bendición cuando se recibe y se pone en práctica. Ya sabéis, cuando no solamente somos oidores, sino también hacedores. Pero cuando solo somos oidores, y a veces desgraciadamente ni eso, lo que sucede es que nuestro corazón se va endureciendo cada vez más. Tanto así que nos volvemos herméticos a la voluntad de Dios y a su palabra. No nos transforma, no nos traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser como una espada de doble filo. Y por ello no seguimos avanzando en nuestra vida espiritual, nos quedamos estancados, atrofiados, perdidos. Y cuando contemplo, hermanos, las actividades y contenidos que organizan y comparten las iglesias en general, a veces pienso si quizá hemos puesto el foco en un punto que no es el correcto. Como que me da la sensación de que nos hemos vuelto muy activistas, que tenemos la necesidad de hacer muchas cosas, de llenar nuestras agendas, que si estudios, que si charlas, que si talleres, que si retiros, que si conferencias, que si predicaciones sobre este tema o sobre el otro, que si reuniones de esto y aquello. Y ojo, que todo esto puede ser bueno para una iglesia, más aún cuando se hace con el fin de dar gloria a Dios y buscar su reino y su justicia, pero a veces me da la sensación de que lo hacemos para sentirnos cristianos, para sentirnos de algún modo llenos, como que estamos haciendo algo. No sabemos muy bien el qué estamos haciendo, pero algo estamos haciendo.
Y a menudo nos organizamos pues como iglesias también en el pasado, ¿no? Hemos heredado esas tradiciones y claro, ¿cómo las vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a dejar atrás eso que hemos recibido de otras generaciones, ¿verdad? Hay que ser fieles a esa supuesta identidad que nos caracteriza, ¿no? Y como que todo esto, hermanos, me suena a que ya lo he visto en otra parte. Y esa parte es la historia del pueblo de Dios. Pensadlo, el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús se encontraba muy bien estructurado, tenía sus autoridades políticas y religiosas, guardaba muy bien, celosamente, sus tradiciones, la ley, todo lo que formaba parte de su identidad como pueblo. Aquí mismo, en este texto, nos encontramos todavía en el contexto del último día de la fiesta de los tabernáculos. Y claro, ¿cuál era el fin de esta fiesta más allá de conmemorar que el pueblo de Dios habitó en tabernáculos mientras deambulaba en el desierto? Pues el fin, con esta fiesta, era honrar a Dios por ser quien era, por ser Él, por ser fiel, por ser justo, por ser el único Dios verdadero, en este caso, para el pueblo de Israel, especialmente. Sin embargo, muchas personas que supuestamente estaban centradas en Dios en esta fiesta, pensadlo, la gente estaba congregada celebrando esta fiesta, supuestamente centrada en Dios, y sin embargo no supieron reconocer al Hijo de Dios. Y los líderes religiosos que en teoría conocían en profundidad las Sagradas Escrituras, tampoco sabían lo que estaban diciendo, ni a quién tenían delante cuando lo juzgaban. Es decir, tanta tradición, tantas fiestas, tanto conocimiento y tantas cosas para nada. Con sus labios estaban honrando a Dios, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Y es evidente que la Iglesia Católica en la actualidad también está haciendo lo mismo. Celebrando sus rituales, sus tradiciones, sus procedimientos, el cónclave para elegir al nuevo Papa, y ahora que ya lo tienen y que entienden que es una confirmación de Dios, pues ahora elaborarán su agenda, cumplirán sus objetivos en el nombre de Dios, pero lo que no me queda claro es si reconocerían al Señor en medio de tantos planes y tantas tradiciones. Al igual que estos judíos, fariseos, corruptos, tampoco reconocieron al Señor cuando lo tuvieron delante. Y claro, es fácil ver a los judíos, es fácil ver a los católicos, pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Cómo están las iglesias ahora? Quizá varias repitiendo la misma historia también, escuchando un montón de exposiciones bíblicas en diferentes formatos junto con diversas actividades y cultos especiales, pero luego todo sigue más o menos igual año tras año. Si el Señor estuviese delante nuestra y nos hablase, ¿lo reconoceríamos? ¿Conocemos como tal su palabra? Pensadlo, hermano, nosotros somos una comunidad pequeña, con solo 2 actividades comunitarias a la semana, y por la gracia de Dios en estos años hemos podido reflexionar en muchos escritos juntos. Todos los escritos de Lucas, todos los escritos de Pablo, y ahora estamos con los escritos de Juan, y también con la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Y qué bueno. Y evidentemente a todo esto habría que sumarle todos los estudios, todas las predicaciones y reflexiones que cada uno de vosotros ha ido realizando y recibiendo semana a semana durante estos años, realizando vuestro tiempo devocional particular y familiar. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que tengamos el privilegio de disponer de tanto conocimiento bíblico personal y comunitario. Pensad que hay hermanos y hay personas que se encuentran en situaciones tan delicadas que ni siquiera se pueden congregar, porque están siendo perseguidos. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de disponer de diferentes Biblias, de disponer de una iglesia, de poder estudiar juntos y también poder estudiar, que eso es lo más importante todavía, solos, semana a semana. Y como digo, hermanos, estamos en la era de la información, así que si uno en verdad no quiere estudiar la palabra de Dios y conocer a Dios, pues no la entiende. Si no la estudia es porque no quiere. No hay otra excusa, porque estamos en la era de la información. Anda que no hay recursos y contenidos por casi todas partes. Y claro, imaginaos iglesias más grandes que la nuestra. ¿Qué está sucediendo con aquellas iglesias que tienen actividades los miércoles a partir de los viernes o los martes y jueves y que también tienen actividades de jóvenes y de mujeres o de familias los sábados y otros días? ¿Cómo están esas iglesias que tienen muchos más eventos semana a semana? ¿Qué están haciendo con todo ese conocimiento que adquieren cada semana?
¿Es simplemente para el autoconsumo? ¿Para el uso privado? ¿Para pasar el tiempo y fomentar relaciones sociales domingo a domingo? ¿O han entendido, como os compartí el domingo pasado, que la luz es para compartirla con aquellas que viven en la oscuridad y que a la oscuridad no le gusta la luz, pero que igualmente debemos de compartirla en el nombre de Dios? ¿Qué estamos haciendo como cristianos evangélicos en este país? ¿Estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ordena? ¿Tenemos bien presentes sus principios bíblicos en nuestro día a día? ¿Tenemos una vista panorámica de su revelación y en especial tenemos un enfoque profundo en esos textos, ¿verdad?, que analizamos en comunidad y de forma individual? Ciertamente la propia palabra del Señor nos define cómo somos y es previsora para con nosotros. ¿Sabéis por qué digo esto? Porque la palabra se repite una y otra vez. Y claramente en la mentalidad hebrea y judía el uso de la repetición implica también un énfasis de la idea que se está desarrollando. Y el peso de la tradición oral también ha calado en esa cultura. Pero esto que os estoy diciendo va más allá de las tradiciones judías. Esto tiene que ver con nuestro carácter humano y en que el Señor nos conoce mejor que nadie. Desde luego, hoy en día no es para nada comercial ni atractivo lo de ser repetitivo. Nos parece aburrido, redundante, arcaico. Y vosotros mismos os habéis dado cuenta cómo la palabra aborda varios puntos importantes una y otra vez, e incide más veces todavía conforme la vamos leyendo de forma expositiva. Y esto lo habéis contemplado porque las exposiciones se han realizado así, libro a libro, capítulo a capítulo, texto a texto. Y esta característica de la palabra de Dios es así, hermanos, porque el Señor sabe que somos olvidadizos, que no somos constantes, que somos egocéntricos. Por eso nuestro Dios nos repite una y otra vez lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Y aún así, nos falta fe y sobre todo nos falta práctica. Porque como digo, hermanos, lo importante no es solamente que estudiemos juntos y sobre todo de forma personal, sino qué estamos haciendo con ese estudio. ¿Qué estamos haciendo con lo que todos juntos hemos aprendido hace 3 domingos en el sermón, o en las presidencias, o en la alabanza? ¿Qué estamos haciendo con todo ese conocimiento que estamos recibiendo gracias a Dios? ¿Lo estamos poniendo en práctica o ya es que ni me acuerdo lo que aprendí hace 4 domingos? Ni idea, no sé. Y claro, si no lo sé, si no me acuerdo, ¿cómo lo voy a poner en práctica? Mirad y ved cómo las multitudes, los alguaciles y los líderes religiosos discutían entre sí. Cada uno decía lo que le parecía, juzgando lo que era cierto o no. Tenían a la verdad delante y lo estaban tildando como un falso maestro, como un falso rabí. Por eso mismo, estos textos se pueden resumir bajo el título de división e incredulidad. Pues no se ponían de acuerdo entre ellos. Y lo que sí dejaban en evidencia, muchos de ellos, los que no reconocían en Jesús al Cristo, es que no estaban en comunión con Dios. Y por eso mismo, durante la fiesta de los tabernáculos, habrán hecho cualquier otra cosa menos adorar al Señor. Porque si estaban en comunión con Dios, si conocían su palabra, en cuanto hubiesen visto al Cristo, hubiesen dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como estaban en medio de sus tradiciones, algunos con sus títulos teológicos, doctores en la ley, celebrando la fiesta de los tabernáculos, ahí se estaba haciendo de todo menos adorar a Dios. Y lo que me produce reflexión, hermanos, es si eso es lo que también está pasando hoy, cuando hacemos un culto de Navidad, un culto de resurrección, una actividad especial o simplemente un culto dominical. Verdaderamente las iglesias evangélicas van con el deseo de adorar a Dios, de aprender más de Él, de conocerle y poner en práctica su palabra para no ser solamente oidores, sino también hacedores. O simplemente vamos para sentirnos creyentes y luego seguir cada uno con lo nuestro. ¿Pensamos en el reino de Dios y su justicia más allá del domingo
y de aquellos momentos que quizá nos preparamos algo para el domingo? Porque eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Estar siempre pensando en su reino y su justicia. Y no solamente pensando, actuando. Por eso también es importante que nos preguntemos si a lo largo de los años que llevamos como creyentes, que algunos tienen el privilegio de tener más de 30, 40 años en el Señor, otros quizás solamente tienen 5 o 10, ¿cómo ha ido evolucionando esos años donde has conocido al Señor? Porque ese es el todo de esta vida y de la vida venidera, conocer a Dios, no hay más. Todo lo demás es completamente secundario. Incluso muchas de las cosas son inútiles y son vanidad. Pero conocer a Dios, esa es la clave de la vida. Ese es el sentido de la vida. Y si no nos esforzamos por conocerle, ¿para qué decir que somos creyentes? Si no escuchamos y practicamos su palabra, ¿para qué abrir la Biblia? Debemos de examinarnos, hermanos, y como digo, como iglesia en general. Porque es muy fácil ver a los judíos y ver a los católicos y pensar, están repitiendo la misma historia. Se han reunido ahí en el cónclave, han conseguido los 2/3. Esos 2/3 de cardenales han votado que el Señor les ha dicho que deben de votar a ese hombre, y ese hombre ahora se llama León XIV. Y todos ellos están convencidos de eso que están practicando, de eso que han votado, de eso que han elegido, y de que es la voluntad de Dios. Y nosotros, por la palabra de Dios y por nuestra fe, sabemos que eso es mentira. Que Dios no ha puesto un mediador entre Jesucristo y los hombres, entre Dios y los hombres, salvo Jesucristo, hombre. Que no hay ningún sucesor de Pedro. Que no hay ningún representante de Dios en la tierra. Pero ellos están convencidos de que sí es así. Y que somos nosotros, la Iglesia protestante, la que debe de volver al rebaño. Y sin embargo nosotros estamos convencidos de que son ellos los que tienen que leer la palabra de Dios y entenderla. Cada uno piensa que su opinión es la correcta. Y cada uno piensa que lo que hace y dice es la voluntad de Dios. Por eso nos debemos de preguntar, ¿cuál es de verdad la voluntad de Dios? Para todo. Porque las iglesias evangélicas muchas veces se están organizando como quieren y no como Dios quiere. Y eso es lo que debemos de reflexionar todos. Y ojalá juntos. Pero para ello debemos de empezar en nuestro corazón. Luego en nuestra iglesia local. Y luego seguir avanzando. Y que ojalá la iglesia, la única iglesia, esté unida. En un mismo sentido. En un mismo espíritu. Unánimes. Así que, hermanos, clamemos al Señor para que nos ayude a conocerle como conviene. A estar unidos en medio de este proceso de conocimiento y crecimiento que, por supuesto, es un proceso difícil, hay muchos desafíos. Pero también le debemos de rogar por ello, Señor, aumentanos nuestra fe. No vaya a ser que caigamos en divisiones e incredulidad. Muchos judíos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Muchos católicos piensan que están haciendo lo correcto. Que ojalá nosotros, los que creemos en el Señor, junto con otros más hermanos, hagamos de verdad lo correcto delante de Dios. Su voluntad y no la nuestra. No vaya a ser que teniéndole delante y supuestamente dándole culto, tampoco le reconozcamos. Así que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría en todo momento. Amén.